Excelente. Te vamos a entrar otro tiempo. ¿Por qué estudiar la palabra de Dios? Recientemente acabamos de dar la conferencia de cómo reparar fracturas en la familia. En nuestra conciencia, en nuestro corazón, estamos conscientes que lo que está escrito es la palabra de Dios o es una doctrina más, porque logramos entender que es la palabra de Dios y que si la seguimos nos va a ir muy bien, entonces lo vamos a hacer, porque uno es una cosa, otro es otra cosa, cada quien lee la Biblia interpreta a su manera, y entonces dicen, no, creo que no es tan precisa la palabra de Dios, pero en realidad ya vamos en los libros, cumplí 6 años yo de Juan, y lo que tenemos tiempo con Juan, estamos sintiendo ese vigor, esa energía, es como una vitamina, una fuerza para poder hacer las cosas, porque estamos como anémicos, y como anémicos en la mente, no podemos hacer lo que es debido, no podemos, no tenemos la fuerza. Entonces nuestra fe tiene que aumentar nuestra confianza en Dios, quién es Él, por qué hace las cosas, cuánto nos ama. Entonces, eso es lo que interesa. Por eso es que hacemos énfasis en tratar de entender la escritura, sacarle provecho a la escritura, sacar herramientas bíblicas para poder vivir mejor. O sea que somos teólogos prácticos, o sea que usamos la palabra de Dios para ustedes vivir. Entonces, cuando estaba en América, grabamos una parte de Juan, cuando le interroga a Juan Bautista, y esos versículos que arranca el capítulo 1 Juan, del 19 al 28, cómo lo interrogan y cómo él responde. Entonces, Juan el Bautista decía lo mismo, cuidaba no contradecirse y decir lo mismo. O sea que cuando vamos a interrogar a una persona con mala intención, necesitamos tener ese entrenamiento. Lo hablamos en la grabación pasada, pero lo estamos reafirmando ahora. Entonces, en el original dice esto, ¿no? Juan Bautista dijo lo mismo, no se contradijo y reafirmó. O sea que cuando tú con alguien, eso se enseña mucho en media training en los periodistas, de que cuando te van a entrevistar, para que no me saquen no me lleven a su terreno, simplemente estoy claro lo que voy a decir. Pues sí, siempre lo mismo, repito lo mismo, no me contradigo y reafirmo, y a veces no respondo a las preguntas que me hacen, porque si responde a esa pregunta en más de el tema, no respondo o respondo con otra pregunta. Eso es lo que vimos cuando Juan el Bautista, okay. Entonces, y quería aclarar del video anterior, por ejemplo, Perdón, ¿dónde hermano, Jesús? creo que quieren entrar, creo que quieren entrar allí, creo que le tiene que dar a aceptar a otras personas que van a entrar, A que se ver, están conectando. Ya. a ver, ¿qué lo sabe? Aquí. Si tú vas aquí. Lo voy a poner aquí para que estés pendiente. A Elizabeth, a Made, lo voy a colocar aquí. ¿Listo? Lo tengo que quitar de acá. Lo voy a tener que sacar de aquí. Bien. Entonces, aclarando el video anterior, ¿dónde se bautizó Jesús? En el río Jordán, pero del lado de Judea. Eso lo hablan en Marcos, Mateo y Lucas. Y en Juan 7:1 dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea
pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos de los tabernáculos. Fíjense, cuando estamos en Juan capítulo 7, ya faltan 5 meses para que Jesús termine su trabajo aquí en la tierra. O sea que cuando vemos el capítulo, y cuando estamos entrando ya al capítulo 6 de Juan, ya Jesús había terminado en Galilea. Ya había trabajado con Samaria y había trabajado con Jerusalén, con Judea en la primera fase. Primero Judea, luego Samaria, 1 año en Galilea. Y ahora inclusive ya había terminado con las ciudades paganas de Decápolis y Tiro, Sidón. O sea que cuando entra el capítulo 7 ya Jesús ha hecho todo su trabajo y le faltan 5 meses para ser crucificado. Entonces, lo quería comparar porque cuando ve la película El Elegido, ahí se ve que Jesús está en Perea y va como casi, se ve como misionero, como en Galilea. En Galilea era muy famoso, pero ya ahora en Judea él va a ser perseguido, ya viene toda la cosa que no quería Jesús ir a Galilea todavía porque sabe que si voy a Galilea ya no regreso más. O sea, cuando Jesús sale en Juan 7, 1, 2, ya Jesús no va a regresar más y va a hacer su trabajo. Entonces en Juan 7, 53, que dice, cerrado el capítulo 7, dice, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Por qué? Porque Jesús ya no tenía casa. Jesús vivió en Nazaret, luego se mudó a Capernaúm, ahora ya deja Capernaúm porque ya no va a regresar más. O sea que ya está en un momento muy tenso. Jesús sabe ya que va a ser crucificado próximamente, o sea que no estamos en un ambiente de relax, que como se ve en la película. Entonces, en Juan 10, fíjate que en Juan 7 habla las fiestas de los tabernáculos. ¿Eso es cuándo es? Como el 15 de octubre. En abril va a ser la crucifixión. Entonces, ahora ya en el 10 habla de la fiesta de Jerusalén en la dedicación. Ese es noviembre, diciembre. Es una fiesta que hacen los judíos de la dedicación. Así que quizás ya estamos ya en diciembre, ya abril ya le queda poquito para cerrar su trabajo. Y luego dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. O sea que Jesús se bautizó en esta parte, por este lado estaba el bautismo de Jesús. Por este lado, en Betábara, que fue Jesús donde buscó sus primeros discípulos. Aquí Jesús es bautizado, y llevó al desierto, y de aquí al desierto va a su casa, luego va a Betábara, 2 o 3 meses después, a buscar a sus discípulos y hacer su trabajo en Jerusalén y Samaria y Galilea. Entonces, en la película se ve que diferente, se ve que vienen, se alojan en una posada muy bonita en Perea y salen a Jerusalén, ven unas ovejas y se pone a predicar ahí, que es el buen pastor, hay una discusión con los fariseos, le tiran una pedrada a Santiago y corren rapidísimo a su posada que está por acá. O sea, los tiempos no concuerdan. Entonces, ¿cuál es la realidad? Que Jesús estaba en Galilea, vino de una vez a Jerusalén, ahí se quedó, su trabajo en Jerusalén. Tenemos el capítulo 8, donde Jesús, hay el escenario, quiere intentar a Jesús para que tiene con la mujer adúltera, capítulo 8. Luego el capítulo 9 se desarrolla aquí también, donde Jesús sana a un ciego. O sea que hay un tipo largo aquí trabajando donde los fariseos están caldeando los ánimos, y entonces viene al pastor y el pastor buen pastor, y hay un momento tenso, ¿sí? Entonces Jesús regresa, ahora aquí sí, va al otro lado a Perea,
momentáneamente. Luego viene, van a resucitar a Lázaro. Entonces, si uno se ubica en la geografía bíblica, uno va a darse cuenta de que hay cosas incoherentes, y yo no sé si esa película, esa serie, Los Elegidos, Chosen, o hay mucha ignorancia o una buena intención de nada más la manera de pensar, porque realmente cuando hay diálogos entre los judíos son diálogos muy buenos, ahí sí no hay crítica, pero cuando se trata aquí como que se trata de no tomar en serio el trabajo de Jesucristo. Entonces, es importante entonces la geografía bíblica y la cronología bíblica porque nos ayuda a retener y entender bien, no estar inventando. Esto es así. Yo veo las series y voy analizando la escritura. Aquí inventaron, aquí mintieron. Inventar no está mal, o sea, para recrearlo, ok, un poco de supuestamente poder pasado. Pero el asunto de que tergiversan las cosas, ahí sí ya no hay buena intención. ¿Bien? Entonces somos teólogos prácticos. Ahora lo que nos interesa es que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completo, enteramente equipado para toda buena acción o esfuerzo, o sea, un ergón. Entonces, para eso estudiamos. O sea que el taller anterior fue de cómo reparar facturas en la familia. Entonces, necesitamos manejar bien las escrituras, tener esa habilidad práctica de ser asertivo con la palabra de Dios a nuestro problema de vivir, ver la efectividad y entonces vemos la potencia y queremos más de la palabra. Y quería amar más la palabra porque queremos vivir como Dios manda, agradarlo a Él, pero no como dan las traducciones. Por ejemplo, en la cronología bíblica, ustedes ven en el Chosen, ven a Mateo escribiendo todo. O sea, eso es totalmente antibíblico. O sea que, pero pareciera coherente, ¿no? Porque da a entender que sí dedican las palabras de Jesús, pero no hay inspiración divina. ¿Por qué razón? En el año 49 se escribe Gálatas, el apóstol Pablo, y Pablo no conoció a Jesucristo. O sea que Pablo no leyó ninguna carta, los ángeles todavía no estaban escritos. Entonces, Pablo dice, pero a los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, no me importa. O sea que ellos caminaron con Jesús, Pablo no. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. En otra palabra, a mí no me enseñaron nada los apóstoles que caminaron con Jesús. A mí todo me lo reveló el Espíritu Santo. Y Dios me abrió la mente para que entendiera las escrituras y explicar bien las escrituras que estábamos enseñando equivocadamente. Entonces, Dios abrió la mente para que Pablo comprendiera las escrituras. En el año 55 escribe Corintios. En el 57 carta a los hermanos. Recordamos que Pablo no conoció a Jesús personalmente. Ahora, ¿quién escribe el Evangelio? Marcos. ¿Y quién es Marcos? No caminó con Jesús. O sea, Marcos tuvo el primer viaje misionero de Pablo. Entonces uno escuchó inclusive con Pablo. Y luego Pablo quería viajar con Marcos. Marcos se unió a Bernabé y se separaron. O sea que Marcos escribió, pero en el año ya 58. O sea que no dijo, mira, Marcos, pásame tu escrito, Mateo. No, es revelación del Espíritu Santo, guiado, o sea, claro, una recopilación guiada por el Espíritu Santo para que escribiera esas historias tan fieles, tantas enseñanzas, tantos milagros, porque Marcos es especialista en milagros. Entonces, pretender de que alguien estuvo escribiendo ahí todo, que son escritos, entonces anula lo que es la revelación del Espíritu Santo. Mateo, pues después posiblemente Mateo haya visto lo de Marcos y Mateo lo haya completado, ok, pero siempre guiado bajo inspiración divina. Es muy importante entender esto porque si, como vimos en el anterior, vamos a reparar fracturas en la familia bíblicamente, entonces necesitamos entender bien las escrituras y tomarlas en serio. O sea que necesitamos entender que aquí no hay, esto no es algo bueno, sino Dios le plació
mantener sus escritos. Ahora, en las traducciones hay mucho que deja de desear, es cierto. Pero el original, que es hebreo del Antiguo Testamento y en griego el Nuevo Testamento, Dios le plació mantenerlo fiel. O sea que ahí está, para que quiera entender, solamente pierde el Espíritu Santo y va a entender lo que Dios dijo para nuestro beneficio. Fíjate, Mateo, lo último que escribe Mateo es la gran comisión, que dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, ¿qué hizo Jesús? Eso sí, se encargó de que sus enseñanzas quedaran grabadas en su corazón. Eso sí, o sea que los apóstoles oían y Dios se encargaba de que guardaran su corazón. Ese es el ejemplo que Jesús dio con sus discípulos, nos propone a nosotros con nuestros discípulos, que guarden. No se trata de enseñar, sino que enseñar a guardar. En hebreo es Shema es escuchar, Shamar es guardar y Asa hacer. Yo no puedo ver una enseñanza y hacerla. Eso es imposible. Y muchas veces ven a la predica los domingos, enseñan una enseñanza y no la cumplimos porque no la hemos guardado. Entonces Dios nos pide que cumplamos las enseñanzas. Dios quiere que la guardemos. Y ya con la ayuda de Dios lo vamos a hacer. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Guardar. Entonces Jesús guardó la palabra de Dios en su acuerdo con sus discípulos. Ese fue su trabajo. Y luego completó el Espíritu Santo, recuerda, completa. Hay una acción precisa, maravillosa en nuestros escritos. En el año 63 Lucas escribe, antes de partir les dijo a los apóstoles, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran la escritura. Recién ahora, después que muere Jesús, les abre el entendimiento. Antes los apóstoles estaban más despistados, no entendían nada, estaban más, pero lo seguían porque decían, ¿a dónde iré? Todo tiene para, o sea, tú eres el único que vale la manera de seguir. Después ya, ahora sí, les abre el entendimiento y comprende las escrituras y les dijo, así está escrito, así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. O sea que las escrituras, si Dios no abre el entendimiento, no vamos a entender, pues tantas religiones, porque realmente cada quien quiere hacer su voluntad de lo que Dios quiere. Y como somos consejeros bíblicos y queremos una vida mejor, de mayor calidad de vida, porque de eso se trata, Dios quiere que tengamos una mayor calidad de vida. A medida que vamos ordenando, nuestra calidad de vida va aumentando. Entonces, ese es el plan de Dios. Por eso escribimos Juan, primeramente porque es el último escrito, o sea, el último escritor fue Juan. O sea, Juan sí vio todo a su alcance, y entonces él saca un resumen básico, bien claro, para que podamos entenderlo y seguirlo. Entonces, ver ese ejemplo de que Mateo está escribiendo la escritura, va escribiendo todo, porque hay un milagro. Agarra a Mateo y una vez se pone a escribir. Ellos no sabían ni qué, o sea, ellos estaban más tratando de entender dónde estaban más despistados. O sea, que no, que va a escribir esto, ¿no? Claro, los escribas hacían antes, los reyes tenían sus escribas, las crónicas. Igual me le pasa cuando vi la serie de Moisés, ahí se ve cómo Moisés va escribiendo todo lo que va narrando, y entonces Moisés fue educado en Egipto, él escribía en copto. Entonces, si algo hubiera escrito, hubiera sido en copto. Pero cuando Dios le habla, le enseña la pictografía gráfica, donde el Pentateuco está escrito en gráfico, como jeroglífico, es el Pentateuco. Donde de primera leída saca su mensaje inicial, o sea que lo que tenemos en la Biblia en español es lo que se ve de primera leída, y más o menos es coherente. Y cuando ve que lo que no encaja bien, Dios dice, tiene que releerlo nuevamente porque detrás hay otro mensaje más.
Es como decir, es una visión general, el Pentateuco, pero ahora donde tú veas que hay algo que no coincida con una caja, detente y abre ese capítulo, esa pestaña y va a salir una explicación más profunda. Entonces, el Pentateuco fue inspirado por Dios, escrito en pictografía, no es realmente, muchos dicen que Moisés se copió de otros escritos que en sus tiempos, porque había otros escritos que hablaban del diluvio también. Mucha gente habló de la historia pasada, es lógico, pero lo que escribe el Señor, Dios a través de Moisés, es revelación de Dios, que puede coincidir con otras cosas porque es historia. En la historia pasada, pues obviamente un diluvio, pues muchos escritos han hablado del diluvio, ¿qué es el problema? Eso corrobora que es verdad, pero lo que está escrito ahí es para edificar nuestras vidas, para que creamos quién es Jesús y cuánto nos ama. O sea, cuando decimos onoma, o sea, el carácter, dice, en el nombre de Jesús. Hay que estamos diciendo, en el onoma de Jesús, estamos diciendo en el carácter y autoridad de Jesús. Cuando entendamos cuál es el carácter de Jesús y la autoridad que tiene, y cuánto nos ama, vamos a aprender a confiar en Él. Y a medida que confiamos en Él, todo se empieza a acomodar. Ese es el Evangelio. El Evangelio es simplemente confiar en Dios. O sea que decir, yo tengo, este cuerpo está todo arruinado y voy a ir a tal cirujano que es experto y me va a acomodar. Entonces me va a hacer como 20 operaciones, pero va a doler, sí, pero yo sé que eso no se equivoca. Voy al médico, me da mi tratamiento, paso unas molestias, un incómodo muy grande, pero luego entonces, mejor calidad de vida. Él lo hace todo, pero es a través de la confianza. Entonces, Dios quiere educarnos la confianza, quiere que confiemos más en Él, y a medida que confiamos en Él, Él va a glorificarse, va a hacer un trabajo mejor en nosotros. Por eso que vamos a conocer quién es Jesucristo. Pues estamos estudiando su palabra para conocer el carácter de Dios y la autoridad que tiene, cuánto nos ama, y de esa manera confiaremos en Él y Él lo va a hacer. Entonces aquí hablamos de la importancia de la cronología. Porque uno dice, pero ¿por qué, Francisco, te tienes tantos detalles en la cronología bíblica? Es muy importante, como nos ayuda a fijar la mente y estar claro a que no tener la mente muy dispersa cuando veamos alguna prédica, nos está enseñando y mira, esto no es así, aquí estás inventando, esto no lo dice Juan. ¿Ve? Aquí, yo veo tantos inventos. Decir que el perdón es un regalo, el perdón no es un regalo, pero lo ponen así, o sea, hay tanta confusión de que la gente es muy emocional, es muy emotivo y por las emociones te atrapan y tú puedes creer que eso es verdad.